Precaución, león rugiente en el camino. El apóstol Pablo, en el famoso pasaje de Efesios capítulo 6, dice: con la ayuda del Espíritu, no pierdan ocasión de orar, insistiendo en la súplica. Y para eso, permanezcan despiertos, renuncien al sueño, manténganse alerta y subrayará, velando juntos, con perseverancia e intercediendo constantemente. Pablo nos ordena velar en oración. ¿Pero cuándo? Después de que nos coloquemos las piezas de la armadura espiritual, de la armadura de Dios. Lo que significa que la protección que brinda este arnés espiritual de la armadura de Dios no es suficiente para resistir los ataques del enemigo y apagar las flechas incendiadas que arroja el diablo. Vestirse con la armadura de Dios no es suficiente si no le agregamos oración vigilante. ¿Recuerdan la armadura de Dios? Pablo dice que además de vestirnos con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Además de eso, dice el apóstol Pablo, para ser efectivo contra los ataques satánicos debemos permanecer despiertos orando y velando juntos. Una vez más aparece la importancia de la oración colectiva como método de defensa contra los ataques desprevenidos del enemigo. Vestirse con toda la armadura de Dios no alcanza. Para ser efectivos en resistir los ataques satánicos necesitamos, dice el apóstol Pablo, permanecer despiertos, orando y velando juntos con perseverancia e intercediendo constantemente. La importancia de la oración, pero no de cualquier oración, de la oración vigilante. Ya que nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra malignos soberanos del mundo invisible, poderosos seres satánicos y príncipe de las tinieblas, y contra perversas huestes espirituales en el mundo espiritual, debemos, dice el apóstol Pablo, debemos ser vigilantes en las oraciones, o perderemos mucho más que algunas posesiones terrenales. Perderemos la vida con Dios para siempre. ¿Alcanza alguien a comprender la importancia de lo que el Espíritu Santo nos está revelando? No es simplemente armarnos con la armadura de Dios o vestirnos con la armadura de Dios. Pablo dice que esta no es efectiva si además no le agregamos oración vigilante, y no cualquier oración vigilante colectiva, juntos, perseverando juntos en oración colectiva perseverante.
Tengamos presente, hermanos, que nos enfrentamos a un enemigo con inmensos recursos espirituales y siglos de experiencia en el conflicto espiritual. Está enfrascado en una lucha a muerte y no puede darse descanso. Sabe que sus días están contados. Cuando no pueda atacarnos frontalmente, utilizará tácticas de flanco. Si no puede intimidarnos frontalmente como un león rugiente, se presentará a nosotros, vendrá como un ángel de luz para seducirnos. Sí, vendrá para seducirnos como un ángel de luz, si no puede intimidarnos como un león rugiente. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos de vigilar? El apóstol Pedro dice: estén alerta. Como te darás cuenta, la Biblia está llena de advertencia en este punto. Hemos leído al apóstol Pablo en su famoso pasaje de Efesios 6. Ahora el otro apóstol, el apóstol Pedro, nos dice exactamente lo mismo. Estén alerta, manténganse despiertos, estén vigilantes. Cuídense de su gran enemigo el diablo, que anda al acecho buscando a quien devorar. Insisto, el enemigo anda buscando devorar ¿qué cosa? Nuestra relación con Dios. Él viene por tu vida espiritual. Te lo diré hasta el cansancio. No viene por tu negocio, no viene por tu profesión, no viene por tu familia, no viene por tus hijos. Primero viene por tu relación con Dios. Lo primero que buscará devorar es tu relación espiritual, tu vida espiritual. Ponerle una cuña a tu relación con Dios, porque Él sabe que cuando te marchites espiritualmente estarás a un paso de la muerte espiritual. Es muy sagaz, es muy astuto, tiene siglos de experiencia en el conflicto espiritual, muchos recursos espirituales. Por eso Pablo, Pedro, Jesús y toda la Biblia nos hablan acerca de la oración vigilante, velando juntos. Así que Pablo, Pedro y el mismo Jesús dice: no se duerman. Velen y oren para que no entren en tentación. La palabra velar, ¿qué significa? Deriva de la imagen del guardián, del centinela, del vigilante. Y un vigilante nocturno es muy diferente a uno diurno. Un vigilante nocturno tiene que estar más atento que uno que trabaja de día. Durante el día el peligro se detecta a la distancia. Es fácil o relativamente fácil detectar el peligro, más fácil que detectarlo de noche. El guardián, el centinela de noche, tiene que usar, además del sentido de la vista, todos otros sentidos para darse cuenta de si el enemigo está acercándose o no. Debe utilizar otros sentidos para detectar al enemigo. Puede que no haya indicios de un pronto ataque hasta que éste se produce. Por eso el vigilante, el centinela nocturno, tiene que estar mucho más en guardia que aquel que trabaja de día. Y así de vigilantes nos pide Dios que seamos. Así de guardianes, de centinelas, de vigilantes. Así tenemos que velar por nuestra vida espiritual. Pues el enemigo anda al acecho, de ronda, buscando devorar. ¿Qué cosa? Nuestra relación con Dios. Y utilizará todos los recursos que tiene disponible. A veces lo hace frontalmente, a veces utiliza tácticas de flanco. Nadie supera a Satanás en crearnos problemas. De eso estamos seguros. La Biblia dice, o Pablo dice, que Él nos arroja flechas encendidas o incendiarias. Dice otra versión:
Sin embargo, el consuelo más grande que tenemos es que no estamos solos para defendernos. Es cierto que el diablo es muy listo, pero Dios es más listo aún todavía. Belcebú nos molesta y procura robarnos la bendición, pero Dios nunca duerme. Siempre está a nuestro lado como una sombra para protegernos. Qué fiel, qué gloriosa que es su promesa. Lo que Dios promete, Dios cumple. Somos protegidos por el... dale fuerte ese aplauso a Dios. Somos protegidos por el Señor. No estamos solos para defendernos. Dale fuerte ese gloria a Dios. Pero fíjense una cosa. Es cierto que Dios nunca duerme y que Dios vigila al diablo y nos protege, pero aún así Él nos pide que oremos en todo tiempo con toda oración. ¿Por qué? Si Él nunca duerme y nos protege y vigila al enemigo y vigila al diablo, ¿por qué nos pide que oremos en todo tiempo con toda oración? Porque como acabo de decirte, el enemigo de Dios, nuestro enemigo, no es cualquier enemigo. Tiene siglos de experiencia en este conflicto. Tiene muchos recursos espirituales a su disposición para meternos una zancadilla. Por eso tenemos que vigilar en la oración. Debemos usar todo tipo de oración, dice Pablo. Oración en silencio, oración a gritos, oración caminando, oración de rodillas, oración elocuente, oración con gemidos, oración constante, oración ferviente, oración individual, pero por sobre todas las cosas, que nadie minimice el poder de la oración colectiva. Dice, orando, velando juntos con perseverancia e intercediendo constantemente. Quiere decir que no alcanza, mírame a los ojos, no alcanza con velar solamente por sí solos. No alcanza con que otros velen por nosotros como los líderes espirituales cuya tarea es velar por las almas de aquellos que están liderando. No alcanza. Pablo dice que tenemos que velar juntos. Lo que está en juego, lo que está en juego es tremendo, hermanos. No está en juego las posesiones terrenales, la vida presente. Lo que está en juego es nuestra vida eterna, nuestra vida con Dios por toda la eternidad. Por eso Pablo dice, hay que velar juntos con perseverancia e intercediendo constantemente. Cuando se trata del peligro de ser superado por el enemigo, dos son mejor que uno. Por eso Jesús le pidió a los discípulos que lo ayudaran en el Getsemaní, en la hora más negra, en el momento más difícil. ¿Qué es lo que le pidió Jesús a su discípulo? A velar con él. ¿Y qué pasó? La somnolencia se apoderó de ellos y se durmieron. ¿Y qué pasó? Jesús se afligió. ¿Por qué? Porque él sabía, hermanos, Jesús se afligió cuando vio a sus discípulos dormidos. ¿Por qué? Porque él sabía que si no despertaban a tiempo de su sueñito espiritual, lo que le vendría. Él sabe exactamente, por eso se aflige, por eso nos insta, nos advierte por medio de sus discípulos, por medio de la Biblia, por medio del apóstol Pedro, por medio del apóstol Pablo. Él mismo nos advierte a velar, dice, velen, oración vigilante. Porque él sabía perfectamente qué es lo que le ocurriría a los discípulos si no despertaban del sueño espiritual en el que estaban. El apóstol Pedro dice, el fin del mundo se acerca. Por tanto, velad en oraciones continuas y fervorosas. Toda la Biblia está repleta de este tipo de advertencia. Todo el Nuevo Testamento, los apóstoles, el mismísimo Jesucristo nos advierte acerca de la oración vigilante. Vigilar a solas no alcanza.
vestirnos con la armadura de Dios, la protección que nos da el arnés espiritual no alcanza, y que otros velen por nosotros no alcanzan, que los líderes espirituales claven rodilla, oren y ayunen no alcanza. Necesitamos velar juntos, porque lo que está en juego, hermanos, si nos dejamos vencer por las distracciones de este mundo, yendo tras sus deseos y contaminación, ¿qué va a pasar? Y no permanecemos vigilantes y en sintonía con Jesús, corremos el riesgo de ser condenados eternamente lejos de Jesús. Este mundo nos ofrece muchos sonajeros, hay muchos chichecitos. Les advierto, el Señor nos advierte, el diablo va a utilizar todo lo que tiene a su disposición para distraernos de nuestra verdadera misión y de nuestra verdadera pasión, de nuestra relación con el Señor. Él va a tratar de apagar tu vida espiritual, de secar tu vida espiritual. Por eso se lo ve como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando devorar nuestra vida espiritual. En cuanto nos dormimos, chao. Pablo menciona la oración vigilante en 1000 capítulos. No solamente en Efesios 6 cuando nos habla de la armadura de Dios. Mira lo que dice en Colosenses. Entréguense a la oración con espíritu vigilante. Perseveren en la oración velando siempre en ella. Habla de la oración vigilante. Jesús dijo, velad y orad. Y Pedro agregó, velad en oración. Lo que está en riesgo es tan pero tan importante que Jesús nos pide oración vigilante y en acuerdo para ser efectivo contra las embestidas del enemigo, para salir ilesos, para poder presentarnos delante de Jesucristo un día y salir intacto y ser premiado. Hermanos, Pablo, Pedro, Jesús, la Biblia nos dice que además de vestirnos con las piezas de la armadura espiritual, tenemos que velar, oración vigilante, como el guardia, como el centinela, que usa todos sus sentidos para ser advertido, para no ser... para que el enemigo no lo tome por sorpresa. Miren lo que dice Jesús: estén siempre vigilantes, despiertos, alerta, prevenidos, y oren para que puedan escapar y permanezcan firmes ante el Hijo del Hombre. En Apocalipsis 16:15 dice: bienaventurado el que vela, dichoso el que esté alerta, dichoso el que se mantenga despierto. Mire lo que dice Proverbios 8:34. Quiere decir que esto no es solo de Pablo, de Pedro, de Jesús, esto es de toda la Biblia. La Biblia nos habla de la oración vigilante, del centinela que está de guardia, monta guardia para no ser alcanzado por una saeta envenenada del enemigo en cualquier momento. Dice: feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas día tras día. Te da la idea de la carpa del encuentro, del lugar secreto. Velando a las puertas del Señor día tras día, vigilando a la entrada de mi casa. La idea de la oración colectiva: Dios lo va a bendecir, Dios lo va a cubrir, lo va a proteger. Fíjense, insisto, Dios dice que tenemos un Dios que no se duerme, que Él vigila al diablo, nos cuida, nos protege, pero pide que nosotros velemos. Oración vigilante, que hagamos todo tipo de oración en todo momento. Para que la armadura espiritual entonces sea eficaz, debemos vigilar. Pero insisto en este punto: vigilar solos no alcanza.
y dejar que otros velen por nosotros, como por ejemplo los líderes cuya tarea principal es velar por las almas de aquellos que lideran, no alcanza. Pablo, Pedro, Jesús nos hablan de velar juntos. Tenemos un enemigo formidable y necesitamos estar armados para defendernos de sus embestidas y vencerlo. Y por eso necesitamos estar despiertos, orando, velando siempre. Como un buen centinela de guardia. Debemos estar atentos a cualquier señal de infiltración enemiga, ya sea en nuestra vida, ya sea en nuestra familia, ya sea en el ministerio, ya sea en la célula, en la casa de oración. Y acudir rápidamente con oración, porque el enemigo de repente nosotros dormitamos espiritualmente y se mete en la casa. Y de repente te toma un nieto, te toma un hijo y de repente toma un área de tu vida y ya te deja rengo en un área de tu vida y ya un área de tu vida le cedes el control al enemigo. Es decir, así funciona, él no se duerme. Tiene los días contados, está enfrascado en una batalla, es a muerte, sabe que tiene los días contados. Él tiene mucha más experiencia con nosotros, por eso nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo. Por eso el pasaje de Efesios 6 comienza con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos pelear esta batalla en nuestra carne, en nuestras propias fuerzas. Necesitamos las fuerzas del Todopoderoso. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Pablo. La única manera de estar continuamente en alerta espiritual es estar continuamente llenos del Espíritu Santo, hermanos. Nuestra única suficiencia en asuntos espirituales es la suficiencia de Cristo. Oh Señor, ayúdanos a entender la importancia de velar en oración, la importancia de tomar fuerzas en el lugar secreto, la importancia de velar y tomar de Dios la fuerza que necesitamos para enfrentar al enemigo. Hermanos, si nos dormimos espiritualmente, el enemigo que anda al acecho como león rugiente entrará y nos devorará lo más precioso que tenemos, que es nuestra vida espiritual. Velar es el centinela, el guardia, el vigilante nocturno, que utiliza todos los sentidos, porque él no sabe en qué momento el enemigo va a entrar y ahí tiene que estar bien despierto. Nosotros podemos vigilar preventivamente, como el centinela que cuida que el enemigo no entre y le robe. Es preventivamente, es vigilar preventivamente. Vigilamos preventivamente para evitar que cualquier saeta que venga desde el infierno atraviese nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia, nuestro ministerio. Preventivamente estamos ahí como el guardia de noche para que ninguna saeta atraviese nuestro ministerio, nuestra vida, nuestro corazón. Ahí estamos en guardia, montando guardia. Esa clase de vigilancia es la que Pablo le pedía a los ancianos de Éfeso. Dice, después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos feroces que no tendrán compasión del rebaño. Por lo tanto, estén vigilantes, estén alerta, no se duerman. No hay que dormitar espiritualmente, no hay que cerrar los ojos espiritualmente, porque el lobo feroz ahí va a entrar en cualquier momento. En cualquier momento una saeta del enemigo atraviesa tu casa, tu familia. No podemos dormirnos. Eso se refiere Pablo. Jesús dijo que el enemigo siembra cizaña cuando nosotros estamos dormidos. Cuando estamos despiertos, no. Como soldados del Señor no podemos dormir mientras el enemigo anda al acecho de ronda. Nada de cerrar los ojos espirituales. Y en este sentido es interesante señalar que no hay ningún mandamiento en las Escrituras que nos exija orar con los ojos cerrados o con la cabeza agacha.
o con las manos entrecruzadas. Es más, los judíos oraban con los ojos abiertos mirando hacia el cielo, con las manos levantadas hacia Dios. Por supuesto, hermano, que no está mal orar con los ojos cerrados, ese no es el punto. Ni orar con la cabeza agacha, no. ¿Cuál es el punto? Por eso Isaías dice, cuando levanten las manos para orar, porque así oraban antes, con las manos levantadas hacia Dios, con los ojos bien abiertos hacia el cielo. Pero el punto no es si cerramos o no los ojos, el punto es que tenemos que estar vigilantes, orando, porque el diablo nos atacará sin miramientos. Si nos dormimos espiritualmente, el diablo nos ataca sin miramientos. Si los padres se duermen, si los líderes espirituales se duermen y entran a dormitar espiritualmente, son boletas, ellos y el ministerio en el que están. Así funciona el enemigo no descansa, tiene un inmenso arsenal espiritual de recursos, tiene mucha experiencia en conflictos espirituales. Y Pablo, Pedro, Jesús y la Biblia hablan de velar, oración vigilante, no dormirnos. Incluso más, se nos ordena orar y vigilar, pero no solo por nuestro bien, sino y fundamentalmente por la obra de Dios. En el mismo pasaje de Efesios capítulo 6, donde se habla de la armadura espiritual del creyente, Pablo dice siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por otros, por todos los santos, no solamente por mí. No es simplemente vestirme con las piezas de la armadura de Dios y que la protección del arnés espiritual, que es su armadura. No, no es solamente para mí. Dice, hay que estar orando por la obra de Dios. Y acá encontramos la marca distintiva del verdadero y del cristiano maduro, que es aquel que ora no solo por sus intereses, sino por los intereses de la obra de Dios, aquel que está orando por el avance del reino, aquel que está orando por la edificación de la iglesia, aquel que está orando para que el nombre de Jesucristo se haga famoso en las naciones. Ahí está la marca distintiva del verdadero cristiano, que no ora simplemente por sus intereses, sino que está orando, velando, oración vigilante, para que la obra de Dios no sea menoscabada, para que el nombre de Dios no sea difamado, para que el nombre de Dios se haga famoso en las naciones. Ahí está el cristiano verdadero, ahí está el cristiano maduro, que ora también por la obra de Dios, la gloria de Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. El mismo Pablo dice, oren por mí. Pero ¿para qué quería oración Pablo? Pidan a Dios que ponga en mi boca las palabras adecuadas cuando hable con denuedo a los demás acerca del Señor. ¿Qué es lo que le interesa a Pablo? Le interesa que la palabra de Dios no esté en cuarentena, que la palabra de Dios corra, que Dios le dé la gracia para predicar la palabra a los gentiles. De eso está hablando. Ahí tenés a un Pablo, a un creyente maduro, que no simplemente está orando por sí mismo, sino que pide oración para que él pueda ser un instrumento en las manos de Dios, para que la obra del Señor crezca. Oramos poco, sí Señor, sí pastor. Y nos dormimos muy fácilmente, sí Señor. Por ahí oramos un poco más cuando la tragedia golpea nuestra vida, sí. Y eso habla de la tendencia egoísta en la que estamos, sí Señor. No nos consume el celo por las cosas que consumen el corazón de Cristo. A veces oramos un poco más por la tragedia ajena, pero Dios nos pide ser perseverantes en orar por las cosas que preocupan su corazón. ¿Y quién las hace? Quien está vigilante, orando por la obra del Señor, demuestra ser un cristiano maduro. Acá está la marca, insisto, la marca distintiva del cristiano carnal y del cristiano espiritual. Aquel que no simplemente vela por sí mismo o por su familia, sino que está velando por la familia de Dios, que está velando por los intereses de Dios, que está orando para que el evangelio de Dios corra en las naciones, que está orando por los misioneros, que está orando por las casas de oración, que está orando para que la gente se salve
salve, que está orando para que el nombre de Dios se haga famoso en las naciones. Ahí está el verdadero cristiano. Ahí está la marca distintiva del verdadero cristiano que ora por la obra, por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión. Un cristiano siempre puede saber cuánto confía en Dios por su vida de oración. Refiriéndose a su segunda venida, Jesús dijo: en cuanto al día y la hora del regreso del Señor, nadie sabe. Por tanto, procuren estar despiertos, velad, porque no saben cuándo llegará ese momento. Tienen que estar despiertos y las lámparas tienen que tener aceite. Porque si no va a pasar como las vírgenes insensatas que caminaron con el novio durante toda la vida, pero justo en el momento en el que la lámpara tenían que alumbrar, no alumbraban por falta de aceite. Por eso tenemos que estar velando, dice el Señor. El fin del mundo está cerca. La venida del Señor es inminente y el diablo lo sabe. Por eso está haciendo todo lo posible para mantenernos fuera de nuestras rodillas. Satanás es un maestro en el uso de señuelos y distracciones. Alguien dijo que todo momento de oración o casi todo momento de oración comienza con un conflicto. Por eso Jesús nos advierte: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Debemos tomar muy en serio las advertencias de Pablo, Pedro, Jesús y de la Biblia. Sin oración vigilante podríamos perdernos y perder lo más valioso que tenemos. Si nos distraemos con las cosas que este mundo nos ofrece, que son muchos chichecitos, muchos sonajeros, todas burbujas. Si nos distraemos con todos esos chiches que el mundo nos ofrece, si nos distraemos con nuestras necesidades y deseos carnales o con las artimañas del enemigo, estaremos en serios problemas, hermanos. Cuando apartamos nuestros ojos de Jesús y de su pronto regreso, nuestros valores cambian y nuestra atención se desvía. Claro que sí. Pronto estaremos como los demás, viviendo como el mundo y dando pocos frutos para el reino de Dios. Pero si vivimos con la perspectiva inminente del regreso de nuestro Señor Jesucristo, estaremos siempre listos para presentarnos ante Él con alegría y dar cuenta de nuestra vida con mucha alegría y seguridad. Acá está la clave, que cuando nos encontremos con el Señor, ya sea que Él venga primero o que nosotros partamos para estar en su encuentro, ya sea cuando sea que nos encontremos con el Señor, estemos preparados, nuestra lámpara tenga aceite, estemos dando luz, no estemos distraídos con este mundo. Hermanos, tenemos que velar, oración vigilante. No alcanza con velar solos, no alcanzan con que otros velen con nosotros, tenemos que orar. Oración colectiva, oración vigilante, porque el enemigo está al acecho, pero junto con Dios, tomados de la fuerza del Señor y de las manos del Señor, venceremos en esta lucha espiritual. Dale fuerte ese gloria a Dios. Dale fuerte, dale gloria al Señor, nuestro vencedor. Fuerte ese gloria a Dios. Oh, mi Señor, ¿cuántos se suman conmigo? Ponete de pie, por favor. ¿Cuántos se suman conmigo a pedirle a Dios que nos ayude? Señor, nosotros necesitamos de las fuerzas que vienen del Espíritu Santo. Señor, sabemos que este enemigo tiene siglos de experiencia, muchos recursos espirituales, pero nosotros tenemos a Dios, tenemos a aquel que no se duerme, que vela y cuida por nosotros, tenemos la fortaleza de nuestro Señor de nuestro lado. Por eso hoy nos acercamos a Dios, hoy, Señor, nos abrazamos al Todopoderoso y le pedimos ayuda.
para no caer en las redes del enemigo, en las trampas de Satanás, para no ser alcanzado por ninguna saeta del enemigo. Señor, para no ser seducidos por nada que este mundo nos ofrezca, para que nosotros miremos a Cristo. ¿Cuántos le dicen amén? Para que miremos a Cristo y esperemos vigilantes su pronto regreso. Toda la gloria que sea para el Señor. Bendito Dios, gracias por su palabra en esta noche.